Un saludo muy especial a todos mis hermanos y hermanas que están mirándome o escuchándome a través de este video. Quiero saludarlo en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Saludo a todos mis hermanos de Chile y del mundo que a través de este programa Facebook he estado teniendo tantos amigos, tantos conocidos, tantos creyentes, tantos hermanos, y agregando una parte de la palabra de Dios. Como días atrás podía hablar un poquito de los predestinados, y este domingo Dios me hizo hablar mucho sobre la juventud, sobre hablar de la posición de nuestro hermano Daniel cuando cayó bajo la cautividad de este rey babilónico Nabucodonosor, que era un joven que tenía 12 años a 14 cuando cayó, y cómo él pudo quedarse del lado de la palabra, cómo él respetó la palabra, cómo él fue un muchacho idóneo. Fue un muchacho reverente, respetuoso por la palabra. Y miraba el tipo de José allá en Egipto, cuando no pudo, se paró por el lado de la palabra y amó la palabra y amaba lo que sus padres le habían enseñado. Y cuando la esposa de Potifar lo deseó, siendo joven de buen parecer, y él no se quedó del lado de los deseos personales que tenía, sino que se quedó del lado de la palabra, y por eso cayó preso. Vimos también a nuestro hermano José, siendo un hombre por más de 40 años, viudo, y vimos también cómo se había comprometido para casarse con nuestra hermana María. Y María era una niña virgen de 18 años, que ojalá el Dios de la gloria, el Dios sublime, este Dios grande, perfecto, que toda jovencita al llegar a su matrimonio pueda consagrar su virtud de llegar virgen al matrimonio. Y como miramos el día de ayer, estos ejemplos tan correctos, tan verdaderos, como este jovencito también, que creía que tenía eternidad, tomado de Lucas 16, quizás nunca había saludado a un hombre lleno de llagas, a un hombre todo sucio, todo inmundo, pero cuán triste fue para él encontrarse y encontrar su destino eterno, que no era Cristo, sino que era el infierno. Y allá en el infierno empezó a clamar, y pudo ver a nuestro hermano Abraham, y pudo ver a Lázaro que estaba en su seno. Y él, debido a los tormentos que estaba teniendo en el infierno, debido a la sequedad, él pudo conversar con Abraham y pedirle que ojalá pudiera pasar esa dimensión a mojarle sus labios. Pero encontramos que ellos no podían cruzar estas dimensiones o estos abismos o estas cimas, porque Dios no lo permite. Y cuando vemos la Escritura, vemos que Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso. Vemos hoy día la juventud tan liberal. Vemos hoy día una juventud, mi hermano, tanto jóvenes como señoritas tan liberales debido a la edad que estamos viviendo. Pero yo presentaba en el día de ayer que tendrán que haber jóvenes que se queden con la palabra, amen la palabra, jóvenes cristianos que lleguen a nacer de nuevo, que lleguen a vivir la Escritura, vivir la palabra, porque sabemos que
la única manera que se pueda vivir la palabra es renacer en el reino, es rendirnos a nosotros mismos, es morir a sí mismo. Porque realmente vemos que este mundo caótico, este mundo que está desenfrenado, este mundo que no tiene límites, este mundo que lo vemos nosotros a través de la Biblia, a través de la palabra, vemos que el que esté sucio, ensúciese más, y el que esté limpio, límpiese más. Entonces vemos una edad pervertida, una edad que nos llega a dar vergüenza ver pastores pedófilos, ver sacerdotes católicos pedófilos, ver hombres como van cayendo, van desenfrenados. Y como nuestro hermano Pablo le hablaba a los romanos, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Nos da vergüenza, nos da tristeza, nos da pena cuando los hermanos creyentes o que dicen creer la palabra se están encontrando en la misma condición que este joven rico que había guardado todos sus mandamientos, había creído la palabra, se había congregado, había tenido una gran experiencia los días que había caminado. Era un buen elemento en la iglesia. Quizás era un buen creyente al lado de su hermano pastor. Quizás él creyó que tenía vida eterna. Él creyó que todo lo que estaba haciendo en la vida estaba bien. Pero cuando llegó la hora de su partida, encontramos que él se encontró que su destino era el infierno. Y ahora, en vez de estar gozando, en vez de estar lleno de alegría, estaba padeciendo en el infierno. Pero podemos rescatar algo bueno de este joven, que aún estando en el infierno, él deseaba que nuestro padre Abraham enviara a alguien aquí a la tierra, porque tenía 5 hermanos aquí en la tierra. 5 hermanos que él no quería que se perdieran. 5 hermanos que no fueran a vivir en lo que él vivió en esta tierra. Que él no se creía el cuento que porque habló lenguas, o porque tuvo una manifestación del Espíritu, o porque tuvo un buen don para cantar, o un buen don para predicar, o un buen don para hacer muchas cosas. Porque sabemos que los dones son sin arrepentimiento. Pero Dios, él tenía un buen deseo y deseaba que sus 5 hermanos no fueran al infierno. Y Abraham le dijo: no te preocupes, porque ya en la tierra tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Cuando vemos nosotros en la palabra de Dios que tienen a los profetas, tienen a Moisés, y nuestro hermano Moisés predicó en este día: porque no permito que ninguna mujer use hábito de hombre. Y cuando vemos muchas creyentes, muchas cristianas usando hábito de hombre, comportándose como hombre, cortándose el pelo como hombre, vistiendo como hombre, y también encontramos mucha juventud andando como mujer con su pelo largo, que la mujer debe usar el pelo largo, como dijo nuestro hermano Pablo. Pero vemos hoy día hombres usando el pelo largo y mujeres usando el pelo corto. Vemos tratando de cambiar las escrituras, tratando de cambiar los pensamientos que Dios dejó escritos. Vemos que este joven rico tenía un pensamiento, que sus hermanos no se perdieran. Pero nuestro hermano Abraham le dijo: no te preocupes, allá en la tierra tienes la palabra de Moisés y de los profetas. Apreciado amigo, hermano, joven, quiero decirte en esta hora, Dios dijo que Él enviaría escribas y profetas. Y la palabra de Dios dice en Amós 3,